¿Cuál va a ser el límite de tus acciones? En la mayoría de juegos de rol, o al menos en gran parte de ellos, siempre está la misma discusión. Esta se refiere a cuál es el punto límite al que estás dispuesto a llegar. Es uno de los sistemas de narrativa más utilizados. Después de todo, es un problema ético que encontramos en la misma sociedad. ¿Cuál es la línea que no vamos a cruzar? ¿Cuál es nuestro límite en las acciones? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a llegar para conseguir nuestros fines? Como si la suerte lo quisiera, tenemos que tener en cuenta, esto lo hacemos también en las partidas fuera de las mismas. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? No solo nuestros personajes tienen que decidir hasta qué punto van a llegar. Tenemos que ser nosotros los que vamos a decidir hasta qué punto vamos a llegar por el juego. Esto lo podemos distinguir en dos aspectos. Están los aspectos del jugador máster o el jugador director de juego y del jugador que tiene un personaje. Bien, entendido una vez esto, no parece tan intuitivo. Evidentemente hay personas que están más interesadas en lograr lo que quieren lograr y están dispuestos a sacrificar algo. El ejemplo que se puede poner o que se suele poner es el del máster que está dispuesto a lo que sea para evitar que se salga la historia de su sitio. Por eso aquí se han hablado de raíles, se ha hablado de mantener a la historia tal y como se debe tener. Claro, ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar como másters, como directores de juego, como directoras de juego en relación a que salga la historia tal y como nosotros queremos? Los sacrificios van de muchos tipos. A lo mejor el sacrificio que estamos haciendo para que la historia salga tal y como nosotros queremos compete a dedicarle demasiadas horas. Quizá estamos trabajando demasiado en una historia que no es necesario que le estemos dedicando tanto tiempo, pero el fin justifica los medios. Asimismo podemos sacar ejemplos de másters que se dedican a, forzar a los jugadores a contar su propia historia, o directamente hacen que la historia ocurra independientemente de los jugadores. Siendo estos casos algunos de los más inadecuados o quizá más molestos a la hora de jugar en según qué mesas, nos debemos hacer la pregunta, todos los másters, de hasta qué punto vamos a llegar, hasta qué punto estoy dispuesto a sacrificar la diversión de los demás para contar mi historia, y en la misma medida, hasta qué punto estoy dispuesto a sacrificarme a mí mismo para contar una historia. Otro problema, si nuestro único interés es que todo el mundo se lo pase bien, ¿cuánto de nosotros estamos dispuestos a sacrificar para que el resto de la mesa se lo pase bien? Mientras que hay un ala en este sector en el que los másters están dispuestos a sacrificarlo todo por su historia, hay otros que están dispuestos a sacrificarse a sí mismos por cualquier tipo de posible inadecuación a lo que deseen los jugadores. ¿En qué medida los másters están justificando su propio sacrificio en pos de la diversión del resto? Y si eso se está haciendo, ¿qué significa para la mesa? ¿Solo importa la diversión de la mesa? ¿La diversión del máster ha de ser siempre puesta por debajo de lo del grupo? ¿O si un jugador no se está divirtiendo? ¿Qué prima ahí? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? Por no centrarnos únicamente en los máster, también podemos sacar ejemplos del resto de jugadores. ¿Cuánto estoy dispuesto a sacrificar de la diversión de mi mesa para contar mi historia? Como podéis ver, tenemos en realidad el mismo síndrome, a pesar de que son jugadores con responsabilidades distintas, o al menos eso parecería. Sin embargo, la forma de actuar va de otra mano. En lugar de tener un dominio absoluto sobre lo que ocurre o no ocurre en la mesa, el personaje jugador de repente decide que su personaje nunca haría eso, o lo contrario. Se sale del personaje completamente porque la historia que quiere contar va más allá de lo que él ha escrito o considerado con su personaje. Ahora quiero que mi personaje sea la persona más heroica del mundo. Ahora quiero que cometa un genocidio. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar? De la mesa, de nosotros mismos y del resto. Algo también puede pasar de forma parecida si uno está dispuesto a sacrificarse a uno mismo por la mesa. El resto, todo el mundo, quiere atentar contra un principio básico de la humanidad. A mí no me parece bien. ¿Debería callarme y simplemente seguir con ello? ¿Debería generar algún tipo de diálogo? ¿El diálogo va a formar parte de algo? ¿Simplemente debería renunciar? Hay una razón por la que este tema es constante en todas las mesas y es constante en todas las historias. Es una de las partes más esenciales de la experiencia humana, que es saber poner límites.
Pero los límites, en este caso, son muy difíciles de poner. Tenemos que poner límites para cada uno de nosotros y luego para el grupo. Y aparte para el subgrupo, el límite que pongo con el compañero, el límite que pongo con los otros 2 compañeros, el límite que pongo con los otros 3. Es un problema muy complicado que en realidad no tengo solución para aportar. Es evidente que todos tenemos que hacer concesiones y no estoy tratando de decir que aquí cualquier tipo de concesión que se haga simplemente por el hecho de renuncia de algún tipo sea negativa, nada más lejos. Sin embargo, sí que es cierto que hay una tendencia a renunciar a cosas que quizá deberían ser respetadas, a traspasar líneas que nunca debieron ser traspasadas. La única manera de darse cuenta de la importancia de estas líneas es hablar de ello, puesto que mientras estén invisibilizadas vamos a seguir saltándolas. ¿Estoy dispuesto a saltar los límites del grupo simplemente por contar una historia truculenta? Entonces no habrá problema en que defina en una misma partida una escena de violación, porque tienen que entender que el villano es absolutamente horrible, a pesar de que ellos me hayan pedido expresamente no meter escenas de ese tipo. Esto podría parecer exagerado, pero es el mismo principio con el que se está actuando al traspasar límites del grupo. Quizá el límite del grupo es meter una historia que no les interesa. Quizá el límite del grupo es meterles en un drama político cuando sus intereses son de power gaming. Quizá quieren algo contrario a una fantasía de poder y es lo que les estamos aportando. Quizá el resto de jugadores lo que quieren es jugar algo divertido y sin problemas. Y nosotros hemos decidido hacer un personaje absolutamente dramático y estamos completamente indispuestos. Nos negamos a renunciar a la historia que nosotros hemos creado para ese personaje. Si esto es así, ¿quién tiene que renunciar? ¿Hay realmente una necesidad de que alguien renuncie? Como he dicho, no tengo respuestas. Simplemente son pensamientos que me dan la sensación de que muchas veces no se explicitan. Y si se explicitan con frustración, directamente ya cuando se ha dado el problema y se ha mantenido durante un tiempo. Es que este jugador no para de quejarse. Es que este jugador no está ayudándome en nada. Es que este máster solo quiere contar su puta historia. No, es que este jugador lo único que quiere es que todos nos divirtamos. Bueno, al final esto tiene que ser un toma y daca de puro egoísmo y de confraternidad. No hay un juego sin el todo, pero tampoco hay un juego sin el individuo. Si no estuviese compuesto de individuos la mesa, no habría ningún juego. Pero los individuos deben renunciar a ese cierto placer personal por el grupo. ¿Cuál es la justa medida? Pues no lo sé. Pero, por ejemplos que hemos podido tener en otras mesas, o al menos yo he tenido, es muy difícil encontrar ese magnífico lugar en el que todo el mundo recibe lo que quiere, o al menos todo lo que quiere. Tampoco deberíamos hacer un drama porque una persona no esté 100% satisfecha. Nada en la vida te va a dejar 100% satisfecho porque sería distinto el rol. Sin embargo, a pesar de eso, no significa, y mucho menos, que no debamos cuestionarnos por ello, para evitar situaciones en las que todo el mundo está frustrado y no sabe por qué. El máster porque a nadie le interesa su historia, el grupo porque a ellos no les interesa la historia, el jugador porque él no quiere jugar así. Y aún así, todos ellos llevan en esa frustración, en esa medida de lo que una partida debería ser, lo que una campaña debería ser, y nadie está dispuesto a ceder nada. Y los que están dispuestos a ceder muchas veces ceden demasiado. ¿Cuál crees que sería la solución? O si te has encontrado con una situación así, ¿cómo lo habéis solucionado? Es muy fácil decir, busca otra mesa. Pero a mí me parece que es el mismo argumento en muchos casos, a no ser que sea algo categóricamente opuesto a lo que se pueda solucionar. Me parece que es la misma referencia que se dice cuando dices, pues no me gusta cómo está lo económico, y recibes la respuesta de, pues vete a Cuba. O no me gusta este trabajo, pues dimite. O no me gusta cómo me tratas, pues no me vuelvas a hablar. En lugar de una posibilidad de mejora, se suele presentar la posibilidad de búscate otra cosa. Nadie tiene que cambiar. Todo el mundo es independiente y todo el mundo decide por su cuenta lo que quiere y cómo lo quiere hacer. En esta indisposición de renuncia, tienes que hacer la última renuncia tú, que es la de renunciar a un grupo. Y eso es una renuncia, no os engañéis. Ir en busca de otro grupo sigue siendo una renuncia, quizá para mejor, quizá para peor, pero es una renuncia a la que no tienes que estar dispuesto si no es absolutamente necesario. Quizás simplemente quieres dejarlo porque no coinciden en ti en el gusto de la partida, no hay problema. Eso me parece absolutamente necesario. Si tú quieres jugar un drama de época y están jugando un juego medieval, no tiene mucho sentido que permanezcas allí a no ser que quieras probar la nueva posibilidad de historia. Ahora bien, la única carta que podemos jugar no debe ser, en ningún caso, la mera renuncia del grupo. El grupo se debe de adaptar, siempre que sea pertinente. ¿Cuánto se tiene que adaptar?
No lo sé. ¿Cuánto tenemos que renunciar cada uno? Tampoco lo sé. ¿Dónde está el límite de demasiado? Seguramente yo diría que el límite está en la diversión completa. Si tú tienes que renunciar a una escena, pero eso hace que el resto vayan a tener muchísima más diversión y luego tú vas a poder seguir divirtiéndote, no lo veo tan dramático. Si tú llevas 10 sesiones renunciando a toda tu diversión, compañero, quizá ya es suficiente, deja de renunciar a tanto. En definitiva, que es muy difícil dejar claro hasta qué punto estamos dispuestos a llegar. Pero me gustaría preguntar al resto de personas que pueden escuchar esto, ¿cuál es el punto al que están dispuestos a llegar? ¿Cuál es ese límite que se ponen a sí mismos? ¿Es un límite real? ¿Es un límite que va dependiendo? ¿Es un límite muy concreto? ¿Es un límite relativo a las personas? ¿Es un límite relativo a la historia? ¿Cuántas veces has traspasado ese límite? Porque si tú lo has encontrado como límite, seguramente es porque ya lo has cruzado, por desgracia. En fin, muchas gracias por ver este vídeo. Perdón por no subir tanto. Y nos vemos en el próximo.